Vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy. Los que todavía usamos Biblia, vamos a abrirla en el libro de Mateo, capítulo 25. Y este será el texto base de esta mañana. Mateo, capítulo 25. Y vamos a hablar acerca del siervo fiel. Así se llama el mensaje de esta mañana y es acerca de lo que quiero hablar el día de hoy, partiendo de lo que Dios ha puesto en mi corazón para ministrar al pueblo. Vamos a hablar acerca de la fidelidad del siervo o el siervo fiel. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, versículo número 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora usted lo va a leer conmigo. Dice la Biblia: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este versículo es una felicitación al siervo fiel. Este no es un versículo más. Dice la Biblia en el contexto que lo hemos aprendido ya hace un tiempo, que estaba refiriéndose acerca de los talentos que se le había dado a varios siervos. Talentos no son habilidades, sino en este contexto era una moneda, era dinero, ¿verdad? Entonces a los siervos se le habían entregado talentos y había uno que había trabajado más que los demás. O había uno que acá en este versículo vemos que el siervo le dijo buen siervo, y más adelante vemos que hay otro versículo donde la Biblia le dice negligente y malo. Es decir, que cuando hablamos de siervos, hay siervos que son buenos y hay siervos que son malos. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué es lo que hay en nuestro corazón para con Dios? ¿Qué es lo que hemos determinado ser nosotros delante de Dios en la vida? ¿Buenos siervos o malos siervos? Entonces quiero destacar algunas palabras puntuales que menciona este versículo. Y este versículo habla, por ejemplo, de la palabra buen siervo. Menciona también la palabra fiel. Menciona también la palabra poco. Menciona la palabra mucho. Y menciona la palabra gozo. Son 1, 2, 3, 4, 5 palabras que nos pueden hacer entender muchas cosas en nuestra vida. La Biblia dice que el buen siervo es aquel que sabe manejar o sabe trabajar con lo que se le puso en las manos. Me llama la atención que en esta felicitación el Señor le dice a su siervo: sobre poco has sido fiel. No dice que en lo poco fuiste fiel. Dice que sobre poco fue fiel. Es decir, que aquí vuelve a resaltar lo que Dios le quiso hacer entender a Adán, que Él lo puso sobre para dominar, para administrar, para subjuzgar. En el Nuevo Testamento volvemos a ver ese mismo diseño sobre los que quieren servir al Señor. El Señor no los pone en medio para ser ahogados por los recursos o para ser manejados o controlados por los recursos que el Señor nos da, sino el Señor nos quiere poner sobre, para dominar, para liderar, para administrar, para manejar. El Señor puso cosas en tus manos. Yo no sé si el día de hoy puedes identificar qué cosas el Señor entregó en tus manos, pero sobre cada una de ellas el Señor te puso sobre para que lideres, para que administres, para que sepas manejar, no para que seas controlado, ahogado, dominado de los recursos. El Señor te puso sobre, y es lo que el Señor quiere restaurar en nuestras vidas, que salgamos de ese tiempo donde fuimos dominados, controlados, manejados, donde no supimos liderar cada área de nuestra vida, y que comencemos a ser buenos siervos y buenos líderes sobre las cosas que el Señor nos puso en las manos.
En este contexto, el líder había puesto recursos en sus manos. Tú tienes recursos en tus manos. No importa la edad que tengas, hay cosas que el Señor ya colocó en tus manos y te puso para que las lideres, no para que seas dominado y manejado de ellas. A algunos el Señor le entregó el estudio. Los que estudian, ustedes tienen que ser buenos administradores de su estudio. No ser dominados y no ser ahogados por los estudios, sino ser buenos líderes sobre los estudios, ser los mejores estudiantes, en los exámenes dar los mejores resultados. Alguien está aquí todavía, aleluya. Los que estudian, diga gloria a Dios, amén. A otro el Señor le dio una familia, le dio una esposa, le dio unos hijos. El Señor espera que ustedes sean buenos líderes, buenos administradores. A otro el Señor le dio un esposo, unos hijos, una casa. El Señor espera de nosotros que seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Cuando hablamos de administración, no solamente hablamos de dinero, aunque es gran parte de la vida, el poder manejar los recursos, pero hay muchas otras cosas que el Señor espera que sepamos dominar y que sepamos ser buenos administradores de estas cosas. Una de las cosas que vimos, una de las reuniones pasadas, el miércoles anterior, si no me equivoco, perdón, el domingo anterior, fue acerca de ser buenos administradores del tiempo. Y es una de las cosas en que menos hemos aprendido a ser buenos siervos, para que el Señor diga: bien, lo estás haciendo bien. El Señor espera que tú y yo sepamos administrar lo que Él nos ha dado, y la vida hay que administrarla. Yo no sé si los que vinieron a la reunión del día domingo pasado se quedaron pensando un poquito, pero yo al menos sí. Alguien dijo hace unos días que cada vez que la pastora predica regaña un poco. No importa, pero yo sé que les hago pensar. Por lo menos yo enseño en la manera en la que vivo yo la palabra, y yo me confronto. La palabra a mí me confronta. Me hace pensar, me hace tambalear, me hace como que sacudirme un poco y caer en la realidad de que no he sido tan buena como yo creía. Y en una de las cosas que no he sido muy buena es administrando el tiempo, pero estoy aprendiendo. Diga fuerte conmigo: estamos aprendiendo. Yo creo que cada palabra que sale de la boca de Dios viene con la intención de que nos superemos, de que vayamos en la perfección que la Biblia habla, que nosotros seremos perfeccionados, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esa es la idea de Dios. Quizá hoy no seamos perfectos, pero yo sé que un día lo seremos en Cristo Jesús. Pero aunque no lo seamos, sí tenemos que vivir cambiando cosas que no están bien, arreglando cosas que no están bien, superándonos en muchas áreas, siendo renovados en algunas otras, muriendo en otras áreas, siendo nacidos de nuevo en muchas otras áreas que no hemos nacido de nuevo todavía. Yo creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, cuando la Biblia se refiere a buen siervo, está diciendo que hay buenos y hay malos siervos. No quiere decir que hay gente que no sirve. Hay gente que sirve y sirve mal. Hay gente que sirve y sirve bien. Hay gente que sirve y sirve mal. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente, pero lo tengo que decir porque la Biblia lo destaca. Hay personas que están sirviendo, hay personas que están administrando lo que el Señor le dio, pero lo están haciendo mal. Y es ahí donde necesitamos ser corregidos para no seguir cayendo en error. Otra palabra es la palabra fiel, y esto me llama la atención porque cuando hablamos de fidelidad, también lo está relacionando directamente a la administración. No podemos confiar en administradores infieles. No puede el Señor confiar en gente que es infiel en lo poco, cuando el Señor lo puso sobre poco, porque todo lo que tú y yo podamos tener es poco comparado a lo que el Señor tiene, porque la Biblia dice que Él es el dueño de todo, Él es el creador de todas las cosas, y en cuanto al dinero, Él es el dueño de la plata y el oro. Así que por más que en nuestras manos pasen millones, dije que aunque pasen millones en nuestras manos, es poco delante del Señor, y sobre eso el Señor nos puso para que seamos fieles. ¿Qué es para nosotros una persona fiel? Una persona que no abandona, en primer lugar. Una persona fiel es aquella que se queda a pesar de. Esa es una persona fiel.
Una persona fiel es a la que no te traiciona, está a tu lado, pero no te traiciona. Se queda, pero con lealtad en el corazón. Una persona fiel es digna de confianza. Es decir, que aquí este versículo no es uno más, está hablando de personas dignas de confianza. Ahora, ¿quiénes somos nosotros hoy delante del Señor? ¿Estamos siendo personas dignas de confianza? ¿El Señor puede confiar en nosotros cosas grandes cuando en lo poco podemos ser buenos o malos? Esa es la pregunta que el Señor quiere que nos hagamos hoy. ¿Sobre lo poco estamos siendo fieles o infieles? Ahora la siguiente palabra, después de buen siervo y de fiel, es sobre poco. Nosotros creemos que ser buenos administradores solamente se trata de lo mucho, y no es así. Hay personas que sobre lo poco el Señor las puso. A mí me hace reír mucho, pero a la vez me agrada mi hijo. Tengo uno de los 5 que es muy ahorrativo y quizá no tiene una alcancía, no tiene un cofre, pero tiene una bolsita. Y él en su bolsita pone cada billetito que el papá o la mamá le da. Y lo guarda, y lo guarda, y lo guarda. Y a veces esos billetitos son 10 pesos, a veces son 20, a veces son 2, a veces son 1000, depende. Pero él los guarda y los reserva y los cuida de que los hermanos no se los roben. Porque habiendo tantos en la casa y con tremendo que son, hay que cuidarlo. Pero me impacta que Benji, con 4 años, sea fiel sobre lo que se le confió. Sea un buen administrador de lo que se le dio, un buen cuidador de las cosas que se le dio. Entonces, ¿lo que él tiene es mucho? No, es muy poco comparado a lo que cualquiera de nosotros podemos tener. Pero él lo cuida, él lo protege como si fueran millones. Y él tiene $1 guardado, $1 que el papá le regaló, y lo cuida porque es la plata de su país. Y él la cuida como si fueran miles de dólares. Entonces yo ayer lo miraba y lo admiraba, porque yo digo, siendo tan chiquito está aprendiendo un gran principio. Que cuando en lo poco, sobre lo poco somos fieles y buenos administradores, seremos capaces de que cuando seamos grandes o cuando él sea adulto, sepa cuidar lo mucho que pueda tener. ¿Me está entendiendo, verdad? A veces no se trata de la cantidad, sino de cómo nosotros correspondemos a lo que tenemos. No se trata de tener muchas cosas, se trata de cómo yo me comporto con lo que tengo. No se trata de tener muchos zapatos, se trata de a ver si cuido el zapatito que yo tengo. No se trata de tener las mejores cosas, sino de lo poco que yo tengo, si soy una excelente cuidadora, un excelente cuidador, un buen administrador de lo que el Señor me ha entregado. Entonces no solamente se trata de tener mucho para ser buenos, es que por eso no tenemos mucho, porque con lo poco no hemos sido excelentes. Yo creo que el Señor nos quiere llevar al nivel de la excelencia, sobre lo poco primero. Después, el que es buen siervo y buen administrador sobre lo poco va a lograr lo mucho. Yo sé que a nosotros nos emociona, nos inspira, nos gusta que nos profeticen las cosas grandes. ¿A cuánto les agrada? A mí me agrada y me motiva. Yo recibo cada palabra cuando alguien ministra y dice: Dios te llevará a cosas grandes, Dios te llevará a lugares donde no has pisado, vas a vivir en aviones, qué sé yo, no sé cuánto. Amén, digo yo. Yo creo y yo recibo porque me inspira fe. Pero mirándome después yo digo, ¿cómo yo podré ir a naciones o estar sentado en mesa de reyes cuando ni siquiera sé sentarme en mi mesa? Y me hace pensar qué señorío yo estoy teniendo sobre mi vida primero. Qué señorío yo estoy teniendo sobre lo que el Señor me entregó. Qué señorío yo estoy teniendo sobre cada área de la vida donde el Señor me confió algo.
Lo mucho es lo que le espera a los excelentes siervos y administradores. Alguien dice amén a la palabra. Y lo mucho viene de la mano de Dios. Lo mucho viene del Señor. Lo mucho viene del hacedor de todas las cosas. Y cuando pasamos de lo poco a lo mucho, hay gran gozo sobre nuestra vida. Y yo sé que eso es el plan del Señor para nosotros, que tengamos gozo, que tengamos paz. Ese es el plan de Dios, pero no es de adelante hacia atrás, es de atrás hacia adelante. Primero, sé excelente en lo poquito que tienes. Tienes 3 remeras, 3 camisetas, cuídalas, ponlas a lavar. Tienes 2 pares de medias, sé fiel con los 2 pares de medias que tú tienes. Yo sé que doy ejemplos muy comunes, muy de todos los días, pero es que eso es lo que nos va a enseñar a ser excelentes cuidadores y administradores de lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánta gente todavía no sabe cuidar un par de medias, y cuando va a buscar medias no las encuentra y tiene que salir a comprar otra vez otras medias que a los 2 días las va a volver a perder? ¿Me está entendiendo? No solamente le hablo de un sueldo millonario, le hablo de las cosas pequeñas. Ahí aprendemos a ser buenos administradores. Ahí aprendemos a ser excelentes siervos. Y ¿sabe qué? De esas cosas el Señor se agrada. El Señor dice: bien, lo estás haciendo bien. Así que si hay algo que estás cuidando que el Señor te dio, yo quiero que hoy lo tomes como de parte de Dios para decirte: bien, lo estás haciendo bien. Sigue así, lo estás haciendo bien, porque sobre poco estás siendo fiel. Sabes que lo mucho te espera. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Me llama la atención que la palabra que utiliza este versículo es se requiere. Vieron que cada vez que hay un puesto de trabajo o un puesto laboral en algún lugar, hay requerimientos: buena presencia, puntualidad, responsabilidad. Es decir, que si una persona no tiene estas características, no califica para entrar en ese puesto de trabajo. En esto también la Biblia dice: se requiere fidelidad. Para que seas hallado un buen administrador, se requiere fidelidad. Si no somos capaces de ser fieles sobre lo poco, no calificamos para que el Señor nos ponga en lo mucho. Y en el contexto de este versículo, la Biblia habla de ministerios, habla de administradores como aquellos apóstoles y ministros del evangelio que cuidan al pueblo, que cuidaban de las iglesias. Si en las cosas básicas de la vida yo no soy fiel, ¿cómo pues puedo esperar ser fiel en las cosas de Dios? ¿Cómo yo puedo esperar ser fiel en administrar un pueblo, en administrar una iglesia grande, en administrar iglesia, en viajar a las naciones llevando el mensaje, en estar en estadios? ¿Cómo yo podré llegar a eso si sobre lo poco que el Señor me da yo no soy fiel? Se requiere fidelidad. Para las cosas de la vida y para las cosas del reino se requiere, no se aconseja, se requiere. Si tú vas a un puesto laboral y tú dices: mira, yo tengo capacidad, pero a mí no me gusta ser puntual, yo vengo a la hora que yo quiero. Yo estoy segura que el que está entrevistando a ese le va a decir: bueno, todo lo que vos quieras, podés ser el mejor en lo que vos haces, pero si no podés acatar las órdenes y los requerimientos que aquí solicitamos, no te podemos tomar. Así es el reino de Dios también. Hay cosas en las que no calificamos todavía, no porque seamos malos, porque Dios sea malo con nosotros, es porque necesitamos crecer en fidelidad. Amén. Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así como el primer versículo que leímos en Mateo 25, 23, que el siervo de repente, el Señor de repente vino y le preguntó a cada uno de los siervos: ¿qué hiciste con lo que yo te di?
El Señor un día también nos pedirá cuentas, porque ese es el corazón de Dios. Escondido en la parábola estaba el carácter de Dios. Escondido en la parábola del Señor y sus siervos, en la parábola de los talentos, está escondido cómo es el Señor con nosotros. Un día el Señor me llamará a mí y me dirá: bueno, Jessica, Paola, Yancafil, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y yo tendré que dar cuenta. Y yo no puedo salir diciéndole al Señor: es que yo esperaba tener más, Señor. No, porque el Señor no me pedirá cuenta de cuánto yo logré, sino de lo que yo hice con lo que Él me dio. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos da todos los días? ¿Qué estamos haciendo con las finanzas que el Señor nos da en las manos? ¿Qué estamos haciendo con la familia que el Señor nos entregó? Aquellos que sirven en el ministerio, ¿qué estamos haciendo con el ministerio que el Señor nos dio? Aquellos, toda persona que vive y respira tiene dones de parte del Señor. Y si no los tiene, la Biblia dice que el que lo pedía se lo daría. Es decir, que si alguien alguna vez pidió un don, el Señor un día le preguntará: ¿qué hiciste con el don que yo te entregué? No va a impactar al Señor la cantidad de dones que hemos tenido. No importa si lo que tienes es uno solo, un solo don: el don de hospitalidad, el don de servicio, el don de hablar en lengua, el don de profetizar, el don de hacer lo que sea que el Señor te haya dado. Dios te dio un don, ¿lo estás usando? ¿Lo estás administrando para bien? El Señor nos pedirá cuenta. Un día nosotros vamos a dar cuenta de sí, dice la Biblia, no de otros. Así que no te estreses con tu esposo. No te estreses con tu esposa. No te estreses con el pastor. No te estreses con la pastora. No te estreses de lo que los demás están haciendo, porque daremos cuenta por nosotros mismos, no por otros. Amén. Entonces, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, porque aquí vamos a entender que la primera área para poder administrar de manera correcta y ser líderes y buenos administradores es el área que dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Léalo conmigo otra vez, léalo fuerte. Dice la Biblia: más. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Vieron que todos nosotros no sabemos Mateo 6:33, pero no sabemos de qué cosas está hablando. La Biblia dice en unos versículos antes: no se afanen en qué comerán y en qué beberán. No nos afanemos diciendo qué vamos a comer mañana, qué vamos a beber, qué nos vamos a poner como vestimenta. La Biblia nos dice: no nos afanen, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Hoy vamos, díselo al Señor: Señor, tú sabes que yo necesito tal cosa. Necesito unos 20 milloncitos, Señor. Necesito pagar esta deuda. Necesito ropa, Señor. Necesito una comida. No tengo alimento en mi casa. No para nosotros gloriarnos de eso, sino para poder ver la manifestación poderosa de Dios en nuestra vida, que Él ha prometido que si no nos afanamos, el Señor nos daría las demás cosas. Es por eso que a nosotros a veces como líderes nos hace preguntarnos muchas veces: ¿por qué la gente cambia a Dios por el trabajo? ¿Por qué no viene a las reuniones? Porque tiene que trabajar. Porque el trabajo que Dios le dio le quitó el tiempo para Dios. La Biblia nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, es decir, y la comida, y la bebida, y la vestimenta,
serán añadidas. ¿Alguien dice amén? Primero Dios. Entonces, cuando nosotros determinamos ordenar nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es primero Dios, primero el Señor, primero leer la Biblia, primero orar, primero congregarse, primero buscar al Señor. Después el Señor te va a ayudar con las demás cosas, porque Él es fiel. Y esto no lo hablo de memoria, ni lo hablo porque suena bonito. Lo hablo porque a mis 35 años he visto la gloria de Dios. He visto la fidelidad de Dios muchísimas veces en mi vida por poner a Dios primero. No es algo que suene lindo nada más para que te sientas manipulado. No, es una experiencia de vida. El poner a Dios desde mi juventud en primer lugar funciona. Te lo dice alguien que lo ha visto, que he pagado deudas muy grandes por poner a Dios primero y por no afanarme en cómo voy a pagar la deuda. Hay que trabajar más para pagar. No, yo sé que Dios es fiel a su palabra. El Señor no es fiel a nosotros, porque si fuera fiel a nosotros somos un desastre. El Señor es fiel a su palabra, y cuando practicamos su palabra, su fidelidad es real. Primero el Señor, y lo demás va a venir. Digan conmigo, lo demás ya viene, está de camino. Hoy decidí congregarme. Hay algo que ya viene de camino para mí. Cuando ponemos a Dios primero, hay cosas que ya vienen de camino. Está escrito aquí. Primero el Señor, y las demás cosas vienen añadidas. ¿Cuánta gente quiere bendición? ¿Cuánta gente quiere prosperidad? ¿Cuánta gente quiere ver milagros? Pero no ponen a Dios primero. Y luego a ese Dios que pusieron en segundo o en tercer plano, lo juzgan o se enojan con Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estuvo Dios cuando se enfermó fulano, cuando falleció mengano, cuando tuvo el accidente alguien, cuando pasó algo? Dios estaba donde lo dejaste. Así como cuando José y María perdieron a Jesús, Jesús no andaba de locas. No andaba de noche haciendo cosas rebeldes que nosotros a los 12 años pudimos haber hecho. Jesús estaba donde lo dejaron. Jesús estaba en el templo. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el templo. Estaba hablando de los negocios de su padre. Estaba hablando de la palabra. Estaba enseñando. Estaba aprendiendo. Jesús estaba en las cosas de Dios. Entonces, cuando creamos que algo se nos perdió en la vida, ya sabemos dónde es el lugar de retorno. La casa de Dios, la palabra de Dios, las cosas de Dios. Ahí está el foco de nuestra vida. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Entonces, ser buenos administradores sobre lo poco es ser buenos líderes en la oración. Orar, hablar con el Señor, no descuidarlo. Ser buenos líderes en la comunión con el Señor, ser buenos líderes en la santificación todos los días, porque de esas cosas es que vamos a dar cuenta. ¿Qué hiciste cuando te sentiste tentado a insultar a mengano, a fulano, porque no te gustó su actitud, porque te hirió, te maldijo? ¿Qué hiciste tú? No, pero Señor, tú viste que Él me dijo y me mencionó a mi mamá y a mi abuela y me mencionó. No importa, ¿tú qué hiciste tú? Wow, esas cosas apuntan en el reino de los cielos. Suman puntos, hermanos. Así que cuando usted se sienta tentado en cualquier área de la vida, en el área sexual, en el área espiritual, en el área financiera, en el área familiar, en lo que fuera, proclámese victorioso y esfuércese para santificarse para el Señor, porque todo tiene premio delante de Dios. Aleluya. El problema no es que no tengamos tiempo para orar, para congregarnos, para buscar a Dios. El problema es que no lo priorizamos, porque las cosas que priorizamos sí hay tiempo. Las cosas en las que ponemos en primer lugar sí hay tiempo. Si tú priorizas el trabajo, no importa qué es lo que haya que hacer, no importa si hay aún cosas muy importantes para hacer. No importa que egrese tu hijo, por poner un ejemplo, ¿no? No importa que tu hijo egrese de la primaria o de la secundaria, yo tengo que trabajar. Priorizamos el trabajo, entonces posponemos muchas cosas por el trabajo. Ese es nuestro Dios. O viceversa, o puede ser al revés, o puede ser otra cosa, la casa.
No, no puedo dejar la casa sola porque no hay nadie que la cuide. Hay muchos ladrones alrededor. Hay muchas excusas que ponemos para no salir de casa y no movernos y no buscar al Señor y no congregarnos y no aprender y no perfeccionarnos. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Funciona de la misma manera. No es que no haya tiempo para orar, no es que no haya tiempo o atmósfera para ayunar, no es que no haya tiempo o atmósfera para leer la Biblia, es que no lo hemos priorizado, porque cuando lo priorizamos, buscamos el ambiente, el lugar y el momento exacto y correcto para hacer lo que dice la palabra, poner a Dios en primer lugar. Esto que estamos haciendo hoy es parte, no solo para usted, también para mí. Es parte de poner a Dios en primer lugar. Un domingo en la mañana, con tantos hijos, yo me podría ir a una plaza. Yo me podría ir a un parque. Yo me podría ir a tantos lugares lindos para que mis hijos disfruten, para yo tomarme el día. Pero estamos en la casa del Señor y no lo sufro ni lo padezco. Esta mañana yo le decía al Señor mientras preparaba el mensaje: Señor, esto para mí es ser una buena administradora de lo que me has dado. Porque venimos a la iglesia y no hay multitudes. Yo no estoy esperando tener una iglesia de 5,000 personas para hacerme la que predico bien, no. Sobre lo poco me puso el Señor. Sobre lo poco estoy siendo fiel. Y créame, hermano, que yo lo hago de la mejor manera que yo puedo hacerlo. Me preparo, aprendo, corrijo, trato de mejorar. No por quedar bien con la mucha gente que venga, sino que usted sea edificado con la palabra que pueda salir de mi boca, porque no son mis palabras, son las palabras del Señor. Para mí este acto de amor hoy es fidelidad delante de Dios, de lo que yo estoy haciendo para el Señor. Él me puso sobre esto y lo estoy haciendo. Él te puso sobre esto y lo estás haciendo. Lo estás haciendo bien. Por eso venir a la casa del Señor con buena actitud es ser un siervo bueno. Venir a la casa del Señor con una alabanza es ser un siervo bueno. Mire que yo no le hablo de las grandes cosas, no le hablo de ser un gran empresario, no le hablo de que Dios le va a dar 10 casas y 2 edificios para que usted administre. No, el venir aquí con buena actitud, con una alegría, con gozo en su corazón, levantando las manos, adorando al Señor, dando una oración de agradecimiento. Eso es ser un buen siervo fiel. Sobre lo poco el Señor nos ha puesto. Recuerde que sea mucho, sea poco lo que a nuestros ojos tengamos, es poco delante del Señor. Por eso la Biblia dice: sobre lo poco te puse, ahora te espera lo mucho. Yo quiero ese momento en el que y creo que va a llegar. No sé si en la tierra o en el reino de Cristo establecido, pero mi momento donde el Señor me pondrá sobre lo mucho va a llegar. Y tu momento donde el Señor te pondrá sobre lo mucho va a llegar, porque Él es fiel a su palabra. Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Efesios 5:15, la palabra del Señor dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El versículo que sigue: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, cuando nosotros priorizamos a Dios, ese Dios con el cual tenemos una relación profunda, constante, fuerte, permanente, Él se encarga de hablarnos. Dios no solo le habla a las personas que ministran en un púlpito. Dios le habla a todo aquel que permanece en comunión con Él, en una comunión constante, permanente, fuerte. ¿Por qué los esposos y las esposas se conocen aún con las miradas? ¿Por qué tú cuando miras a tu esposo ya sabes lo que él está pensando? O por lo menos a mí me pasa. Yo lo miro y yo sé lo que el tipo está pensando. Yo ya sé lo que va a decir. Yo ya sé lo que va a hacer, dónde va. Lo conozco. ¿Por qué? Porque he pasado años con él.
Y aunque Él conoce algunas miradas mías, porque otras no las entiende todavía, Dios mío, ¿no? Y eso lo hace el tiempo. ¿Qué lo hace? El tiempo. Tú no conoces a una persona en una semana, por más que la persona sea extrovertida, por más que la persona se muestre tal cual es, por más que la persona sea una persona abierta de hablar mucho, de mostrarse. No la conoces en una semana, la vas a conocer con el paso del tiempo. Y así es Dios. Con el paso del tiempo conocemos más a Dios. Con el paso de los días, de las horas, de los momentos, de cada momento que pasamos con Él, conocemos al Señor, y Él nos habla aún con las cosas sencillas de la vida. Aprendemos a discernir lo que el Señor nos quiere decir, aún cuando las cosas no pasan. Entendemos lo que Dios nos quiere decir, y aún cuando las cosas pasan, entendemos lo que Dios nos quiere decir. Aún cuando Él calla, entendemos lo que Él nos quiere decir, y cuando Él nos habla, somos buenos entendedores de sus palabras. El tiempo. Entonces, cuando pasamos tiempo con el Señor, Él nos habla y Él nos ayuda a priorizar las cosas importantes y a sacar todo aquello que consume nuestro tiempo, a sacar todo aquello que nos roba el tiempo. ¿Cuáles son las cosas que te roban el tiempo? ¿Has aprovechado esta semana para poder discernirlo? ¿Has aprovechado esta semana para poder fijar qué es lo que te está quitando el tiempo? ¿En qué usas mucho o demasiado tiempo? Quizás eres una persona que no está tanto con el teléfono, pero ves a alguien y te pones a hablar de la nada. Habla y está 2 horas hablando con la gente. Y si te encuentras a 10 personas, con las 10 personas hablas y hablas y hablas y hablas. Y eso también te roba el tiempo. Porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado o no falta el engaño. Es decir, que saber entender cómo administro mi tiempo, aun cuando hablo con las personas, es muy importante. No solamente distracciones es Netflix, no solamente distracciones es Instagram, no solamente distracciones es una serie, no solamente distracciones es el teléfono. Hay muchas otras distracciones que nos roban el tiempo, nos consumen el tiempo, y necesitamos aprender a discernir qué cosas nos están quitando vida, porque cada minuto que pasa es vida que se nos va. Por ejemplo, hoy usted está aquí, pero aprendiendo la palabra de Dios. Esto es una gran inversión. Esto es lo que le va a dar vida en abundancia. No solamente vida, sino vida en abundancia. Lo va a llevar a tener dirección en la vida. No estamos perdiendo el tiempo, pero si vamos a otro lugar y estamos horas y horas y horas en algo que no ha producido nada para nosotros, hemos perdido el tiempo. El tiempo no vuelve, el tiempo no se detiene. Si a mí me preguntaran si tuvieras la oportunidad de regresar hacia atrás, ¿cambiarías muchas cosas? Sí, cambiaría un par. Unos pares de cosas. De cosas que no hice bien o de tiempo que no aproveché sobre todo. Tiempo que dejé pasar, tiempo que esperé demasiado, tiempo que me dormí, tiempo que no fui visionaria, tiempo que no fui esforzada. Hubiese aprovechado el tiempo. Pero hoy estoy entendiendo que la vida es un regalo que hay que aprovecharlo. Sea joven, sea adulto, la vida pasa. Alguien me decía estos días, estoy en la etapa de mi vida en la que me di cuenta que estoy más cerca del final que del principio. Y es verdad. Y nos damos cuenta en una etapa de nuestra vida que pasaron los años y perdimos la vida, perdimos el tiempo. Pasó muchos años sin hacer muchas cosas. Aprovecha el tiempo, porque los días que vienen sobre la tierra son malos. Entonces aprovecha el hoy. Hoy sé productivo en algo. No fuiste una persona de regalar muchas sonrisas. Bueno, hoy sal de aquí. Vecino, buenos días. Y siga de largo. Regálale una sonrisa a alguien. Eso es haber hecho algo con el tiempo que tuvo, quizás de camino a la casa. No espera llegar a la casa para hacer algo bueno. En el camino lo puede hacer. Cante, sonría, hágale un chiste a alguien, cámbiele la atmósfera a alguien, cámbiele el humor a una persona, abrace, agradezca. Mientras va a la casa, escuche una prédica, una palabra, vuelva a revivir cosas que Dios le ha hablado, escriba.
Hay muchas cosas que podemos hacer para administrar bien el tiempo, y eso es establecer prioridades también. Si no lo has hecho desde el principio del año, estamos en marzo y lo puedes hacer todavía. Priorizar las cosas que valen la pena en tu vida. Dios tiene que ser primero, la familia, el trabajo. Tú tienes que priorizar, porque eso es el enfoque que le vas a dar a tu manera de vivir. Sé organizado con los días. No deje que, bueno, mañana es lunes, mañana hay gente, los chicos que van al colegio van a pensar que hablo de ellos. Mañana lunes hay que ir a la escuela y solamente creen que mañana solo hay que ir a la escuela y no hay que hacer nada más. Y las otras horas hay muchas cosas que podemos hacer. Mañana cuando me levante voy a orar. Día que empezaste siendo productivo, oraste al Señor. El Señor me hablaba el otro día, porque Él a mí es el que me consuela y me fortalece, ¿verdad? No sé si a usted le pasa lo mismo, porque a veces necesitamos validaciones de las personas, pero yo aprendí que mi validación más grande viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, no te diste cuenta, pero hoy hiciste varias cosas. Y yo dije, wow, es verdad, gracias Espíritu Santo, porque quizá no me doy cuenta, como la gente no te lo dice, como la gente no te lo valida, como las personas no responden al esfuerzo que tú pones, quizás lo dejas de hacer o no te das cuenta. Pero el Espíritu Santo me decía, mira, fíjate lo que hiciste, hasta ya estamos a mediodía, hiciste esto. Y yo dije, es verdad, gracias Señor. ¿Y saben por qué fue? Porque apenas yo empecé mi día, dije, Espíritu Santo, ayúdame a vivir este día con sabiduría. Y así fue. Yo sé que el Señor será una buena guía para ti si lo pones primero. Amén. Entonces, dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y aquí vamos a hablar del área financiera. Yo creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, hemos vivido el tiempo de estar en lo muy poco. Pero hubo un principio que yo quiero testificar, que mis padres me han dado desde que soy una niña. Y esto a mí me hace pensar muchísimas veces en cuán importante fue lo que ellos me inculcaron de niña. Por eso la Biblia dice que los padres debemos encaminar a los niños en su camino, porque aun cuando ellos fueren viejos, no se apartarían de él, o si se apartaron, volverían a una edad de adultez, porque la palabra que se siembra es eficaz. Mis padres me dijeron un día, cuando ellos me daban por ahí 2 pesos o 1 peso me daban cuando mi papá cobraba. Ellos siempre me dijeron, aparta tu diezmo. Siempre, estoy hablando de 7 años más o menos. Aparta el diezmo. Siempre me decía, ¿apartaste tu diezmo? Sí, mami. Y siempre lo hice. Toda la vida he sido una persona de sacar primero lo que es de Dios. No digo que alguna vez en la vida me he tentado a decir, bueno, vamos a pagar primero, y lo primero que hago es mandar un pago o algo, y después digo, ¿qué hice? No saqué primero lo de Dios. Y no quiere decir que me gasté toda la plata y no me quedó para el diezmo, porque me quedó para el diezmo. Pero lo que cometí mal, o por lo menos yo en el temor del Señor, digo, Señor, hice mal. Porque primero compré, pagué, hice y no saqué primero lo que era tuyo. Y esto lo he tenido durante toda mi vida. Mis padres me daban 2 pesos. Yo sabía que 20 centavos eran de Dios y eso no se gastaba. Lo diezmara en el momento o lo guardara para diezmarlo después, pero eso era de Dios. Fíjense que la Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco. Levante la mano el que ha estado en lo muy poco. Yo levanto la derecha, a la izquierda, los pies. En lo muy poco hemos estado. Pero lo muy poco no nos habilita para ser infieles. Miren lo que dice la Biblia. El que en lo muy poco es fiel, también lo es en lo
también en lo más es fiel. Porque no se trata de cantidad, se trata de corazón. Hay mucha gente que dice, pero es que yo no tengo para diezmar. Yo no ofrendo, yo no diezmo porque no tengo. No es que no tenga, todos tenemos, aunque sea muy poco. Aunque sean 2 pesos, gracias a Dios que Bartolomé Mitre ya no existe en este país. Gracias a Dios que los 5 pesos ya no existen en este país. Pero hay gente que tiene 10, hay gente que tiene 20, hay gente que tiene 50, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. En lo muy poco, séle fiel a Dios, porque estás creciendo en un valor en el reino de Dios. Eso es un valor y un principio que ha establecido Dios en su palabra. Por eso el que está viviendo hoy en lo muy poco, yo estoy seguro que si él es fiel con Dios en lo muy poco, cuando esté en lo mucho seguirá siendo fiel. Pero cuánta gente dijo, Señor, cuando tú me bendigas, ahí yo seré fiel con los diezmos. Y fue mentira. Porque cuando Dios bendijo a esa persona, y no lo digo por decirlo, conozco mucha gente que lo ha dicho, cuando Dios me bendiga, cuando Dios me dé el juicio, cuando Dios me dé un trabajo, cuando Dios me dé mi emprendimiento, yo ahora no tengo, pero le voy a dar a Dios cuando pueda vender. Y cuando lo hizo, tampoco le dio a Dios. Porque no se trata de cantidad, se trata de principios y valores. Y yo agradezco a Dios por mis padres hoy, aún en mi adultez, diciendo gracias, Señor, porque ellos me lo inculcaron. Y hoy yo puedo seguir caminando en ese principio, no de manera obligada, no me siento manipulada, no me enojo por tener que hacerlo. Estoy agradecida al Señor, porque he entendido que todo viene de su mano. Entonces el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto es real. Yo no sé si tú has pasado por esto también, esta estación de la vida, de ser injusto en lo muy poco. En lo muy poco no le das a Dios. Cuando viene lo mucho tampoco le das a Dios, o no le das lo que debes darle. Y esto está escrito en el Nuevo Testamento. La generosidad se habla muchísimo en el Nuevo Testamento. Mucha gente todavía al día de hoy, año 2026, ha leído 2, 3, 5 versículos de la Biblia y dicen: los diezmos no existen ya hoy, no son vigentes. Eso era de la ley y eso es una gran mentira. Porque los diezmos no fueron establecidos en la ley. Los diezmos nació en el corazón de un hombre generoso que dijo: Señor, si tú me bendices, el diezmo de todo lo que tú me des, yo te daré. Y ni siquiera existía la ley. Como Dios se agradó de eso, lo estableció en la ley y le dijo al pueblo: como yo bendije a mi siervo, también los quiero bendecir a ustedes. Entonces les voy a establecer este principio. De todo lo que yo les dé, el 10% van a sacar y yo los voy a bendecir. Nuevo Testamento. Es que la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de diezmo, dicen los tacaños, aleluya. Y es verdad. ¿Sabe de qué habla? Habla, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Dice la Biblia que ellos vendieron una propiedad y tuvieron en común mentirle a Pedro, mentirle al hombre de Dios y decir: no la vendimos en, vamos a suponer, no la vendimos en 10 millones, la vendimos en 5 millones. Porque estaba dispuesto que los que estaban llenos del Espíritu Santo eran demasiado generosos. Y toda la gente lo que tenían lo traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administraran las finanzas del pueblo. Y ellos iban a saber repartir de manera justa a todos para que ninguno padeciera necesidades. Pero Ananías y Zafira convinieron en mentir y dijeron: no la vendimos en tanto, la vendimos en tanto. Y ya sabemos cuál es el final de ellos. Murieron los dos por mentirosos. Porque no le quisieron mentir a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo. Quisieron mentir al Espíritu Santo.
Entonces nosotros no engañamos a hombres. Yo no engaño a mis pastores. Ustedes no engañan a sus pastores. Es a Dios a quienes estamos siendo tentados de engañar y mentir. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso trae muerte. En este caso, quizá no literal, pero sí a nuestra vida financiera. Y es por eso la gente hoy puede testificar: cuando yo diezmé, las finanzas empezaron a crecer, a prosperar. No sé cómo pagué la deuda, no sé cómo hice para esto, no sé cómo hice para lo otro. Pero cuando dejé de diezmar, las deudas vinieron, se me rompió el lavarropa, se me rompió el auto, bla, 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 bla. Porque así funciona. Entonces el Nuevo Testamento habla de la generosidad. Y la iglesia primitiva no daba el 10%, daba todo. Entonces, siempre digo, y esto lo he enseñado, nosotros elegimos, ¿qué queremos dar? ¿Todo o el 10%? Yo creo que nos conviene el 10%, ¿verdad? Entonces Dios observa cómo nosotros administramos lo que el Señor nos dio. Dios observa cómo lo manejamos, Dios observa cómo manejamos lo poco, Dios observa cómo manejamos lo mucho. Y si Él está en primer lugar en todas las cosas, Él es proveedor, Él es Jireh, Dios proveedor que provee todo lo que nos hace falta. Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a dejar en vergüenza delante de tu acreedor. Si a la viuda el Señor no la dejó en vergüenza, no teniendo un esposo que le provea y teniendo hijos que estaban siendo amenazados de ser llevados a esclavitud, a una viuda que no tenía una salida laboral, una entrada de dinero, Dios le proveyó para que viva. Es decir, que toda la vida ella no se iba a angustiar por provisión. ¿Por qué no te dará a ti si pones a Dios en primer lugar? Él es Jireh, Él es Dios proveedor. Alguien puede decir amén. Vamos a ir a los dones y los talentos. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Y ya con esto voy a ir terminando, cerrando el mensaje. Pero no me puedo ir sin hablar de lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que Dios nos dio vida para administrar, tiempo para administrar, un cuerpo que administrar, familia que administrar, finanzas que administrar y dones que administrar. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué es ser buen administrador en el reino? Dar. Wow. ¿Qué es ser bueno administrador en el reino? Dar. ¿Cómo yo sé que estoy siendo un buen administrador? Porque estoy dando. De hecho, retrocedo un momento. Cuando hablamos de economía es la ciencia que administra los recursos escasos. Es decir, hay poco, pero la administración reparte. Eso es ser buen administrador. Tienes un don, pero lo estás repartiendo, lo estás dando. Yo tengo el don de hacer reír. Bueno, voy a hacer reír a Juliana, voy a hacer reír a Brenda, voy a hacer reír a Gonzalo. ¿Me entienden? No se trata solamente del don de predicar o del don de hablar en lengua. Se trata de una habilidad que tú tengas dada por Dios. Que no te lo dio un estudio, no te lo dio una carrera. Es una habilidad innata, es una gracia que el Señor te dio. Todos tienen una gracia de parte de Dios. Algunos tienen esa gracia de que entran al lugar moribundo. Entran, pero entraron ellos. Y la cosa cambia. Y hay alegría. Y se nota que una persona entró. Eso es una gracia. Eso es un don de Dios. Ahora dalo a los demás. Tienes el don de orar, el don de intercesión, dáselo a los demás. No te guardes lo que el Señor te ha dado, tienes que darlo a los demás. Hay muchas personas, por ejemplo, por poner en el área espiritual o ministerial, que dicen: yo nací para predicar, pero no predican si no le ponen un micrófono. Y no es así. El don de la predicación de la palabra es 24/7. El don de predicación de la palabra se puede hacer one a one, face to face, cara a cara, uno a uno.
Tú te puedes sentar con tu tío y predicarle la palabra. Tú te puedes sentar con un cliente y predicarle la palabra. Tú te puedes sentar con un vendedor y predicarle la palabra. El don de la predicación es todos los días. No esperes el momento perfecto para hacerlo, porque estarías reservándote lo que Dios te dio. Quizás ese momento perfecto nunca llegue si lo estás esperando. Quizás lo tengas que hacer tú. Tú haz ese momento perfecto. Haz ese lugar perfecto para sembrar la semilla de la palabra de la fe. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Los talentos son para servir al prójimo. Los talentos son para edificar a las personas. Los talentos son para bendecir. Los dones son para expandir el reino. Los dones, ¿para qué son? Para servir, para bendecir, para edificar, para expandir el reino. Lo que Dios te dio lo estás usando para servir, para edificar, para bendecir, para expandir el reino. Y no, la verdad que yo solamente lo uso en mi casa, porque bueno, en mi casa a mí no me da vergüenza. ¿Cuánta gente por vergüenza no está dando lo que Dios le dio? Ya deja la vergüenza a un lado. Yo tuve que dejar muchas veces en mi vida vergüenza para muchas cosas. Para predicar era una. ¿Usted cree que a mí no me daba vergüenza pararme acá y saber que usted me está mirando? Ay, no, qué nervios que me daba. Que usted va a estar 2 horas mirándome así. Me daba vergüenza, me temblaban las patas. Tienes dones, tienes talentos que Dios te entregó. Deja la vergüenza, que no te va a hacer fructífero en el reino del Señor. Mucha gente entierra sus talentos por vergüenza, por miedo, como pasó en Mateo 25. El siervo malo, su líder lo llamó malo, porque él por miedo y vergüenza escondió lo que se le dio. Esconder lo que Dios nos da nos hace siervos malos. No escondas lo que el Señor te dio, dalo a los demás, dáselo a alguien. Quizá no se lo des a una congregación, dáselo a 2 o 3 que trabajan contigo, dáselo a 5 o 6 que ves todos los días, pero da lo que Dios te entregó. Identifica lo que Dios te dio, en primer paso. Identifica el don, el talento que Dios te entregó y dáselo a los demás. Tienes que dar lo que el Señor te dio. Tienes que bendecir a alguien, lo conozcas o no, con lo que el Señor te entregó. Amén. Aleluya. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto habla de un buen liderazgo, de un eficaz liderazgo. Los hijos no eligen a qué Dios servir, lo elige el Padre. Y si no hay padre en casa, lo elige la madre, porque son los líderes, los administradores, los buenos siervos que Dios colocó en la casa. No, es que mi hijo no cree en Dios. Bueno, hazle creer a Dios, no es opción. A no ser que tu hijo tenga 40 añitos, bueno, ahí es otra cosa. Pero si tus hijos son menores de edad, viven bajo tu techo. Ser un buen administrador de lo que Dios te dio, tu familia. Es que tus hijos deben servir al Dios que tú sirves. Si tú te congregas, tus hijos se congregan. Si tú oras, tus hijos deben orar. Reúne a tu familia, ora con ellos. Sé un buen líder de tu casa. Sé una buena líder, una buena administradora de la casa. Vengan, siéntense acá que quiero hablar con ustedes. Háblales. Corrige lo que no está bien. Hazles escoger a Dios. Enséñale los principios de la palabra. Enséñale la importancia de la obediencia al Señor, porque yo te aseguro que eso nunca se lo van a olvidar. Administra tu familia. No pierdas el tiempo, no dejes esperar, no que llegue el mejor día. Hoy me da vergüenza, no, pero ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? Nunca le digo que lo amo, nunca me vio orar en la casa, qué vergüenza, que van a decir que ahora me hago el espiritual. No importa, hazlo, es necesario. Te lo dice alguien que estuvo en el lugar de hija y que hoy soy madre.
Y hoy tengo hijos. Y hoy puedo mirar para atrás. Y aunque hubieron muchas cosas malas, hay muchas cosas buenas que me edificaron para crear una simiente y decir: esto funcionó, lo voy a utilizar. Esto no me funcionó, tengo que corregirlo, tengo que cambiarlo, tengo que nacer de nuevo, no puedo hacer esto. Dios te dio tu familia para que la administres. Saca empresarios de tu familia. Saca predicadores de tu familia. Nadie está diciendo amén. Saca empresarios de tu familia. Saca predicadores de tu familia. Saca gente de fe de tu familia. Aunque hoy no tengas nada, aunque hoy no veas la condición para inspirar a tus hijos, dale la palabra. Dásela. Suelta esa palabra. Yo no recibí dinero de mis padres, pero recibí mucha palabra. Yo no recibí oportunidades de mis padres. Mis padres no me dieron contacto. Mis padres no me recomendaron. Mis padres no me abrieron puertas. Lo hizo Dios porque tenía una palabra. A los 17 años mi padre un día me sentó en la mesa y hizo una oración por mí. Y me dijo: hija, yo te bendigo y profetizo que tendrás cuentas bancarias, que por tus manos van a pasar pesos, van a pasar dólares, van a pasar euros. Yo a los 17 años en mi vida había tenido ni siquiera 100,000 pesos en mis manos. ¿Qué me está diciendo este hombre? Pero yo lo creía. Yo lo creía. Llegó mi etapa de adultez. Hice mi primer cuenta de banco. Hice la segunda cuenta de banco. Tuve tarjeta de crédito. Pasaron pesos, pasaron manos, pasaron dólares, pasaron euros. Y un día me acordé de esa bendición de mi padre. Aleluya. Quizá hoy no tienes ni siquiera para salir y llevarlos a comer a un lugar, pero tienes una palabra, tienes una inspiración que puede salir de tu boca. Tus hijos pueden llegar donde tú no llegaste. Depende de ti, ni siquiera de lo que yo pueda hacer, lo que el pastor pueda hacer, es lo que tú puedes hacer con tu casa. Dile a tus hijos: si están en una condición de enfermedad, tú estás sano, mi amor. Tú serás un testimonio para las naciones. El Señor te va a sanar, te va a restaurar. Esto solamente es momentáneo para que el poder de Dios se glorifique. Hay poder en nuestra boca. No solamente el poder es para decir la sangre de Cristo tiene poder cuando hay un chorro dando vueltas. No. Hay poder para cambiar el destino de tu familia. Hay poder para que tus hijos lleguen a los lugares que tú no llegaste, alcancen lo que tú no alcanzaste, experimenten lo que tú no experimentaste, vean lo que tú no viste. Pero hay una palabra que habilita el futuro. Eso es ser un buen administrador de la familia. Eso es ser un buen administrador de la casa. Con mis hijos quizá aprovechamos los momentos. A veces está el papá, a veces no. Y hasta trasnochamos a veces hablando. Y yo sé que no es pérdida de tiempo, es una inversión. Conmigo lo hicieron, yo sé lo que es. Y les hablo. Y les ayudo a ver lo que ellos no ven. Porque los hijos muchas veces no ven. No lo ven, hermanos. Yo muchas cosas no las veía. Yo siempre creía en Dios. Pero hay cosas de mí que no las veía. Y aunque siempre soñé en grande, hay muchas cosas que no alcancé a ver. Pero me inspiraron con una palabra. Inspira a alguien con una palabra. Inspira a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Inspira a tu casa. La fe abre puertas. Si no, pregúntenle a Abraham. ¿Por qué le dijo Abraham a su hijo Isaac? Ven, subiremos, adoraremos y volveremos. Inspiró fe. Él estaba hablando de la pura fe porque ni siquiera sabían de dónde Dios iba a proveer el cordero. Vamos, adoraremos, que algo, cuando le toque venir a la congregación, vamos, algo Dios va a hacer. Inspire con su palabra. Aleluya.